siempre, definiendo enfermería. Oye, no pasó. Ay, perdón, ahí está. A mí esta primera parte es la que más me gusta, porque yo necesito que ustedes entiendan en qué están metidas, ¿verdad? Fíjense que este año el Consejo Internacional de Enfermería se reunió, las grandes mentes de enfermeras a nivel mundial, y cambiaron la definición de enfermería. Cuando yo la leí, fue un shock para mí, y yo dije, esto no me gusta, porque a mí me gustaba la definición anterior. Era muy completa, muy compleja, y me gustaba. Pero yo dije, ¿quién soy yo para opinar? El CIE no va a cambiar la definición porque a mí no me gusta. Leí todo el documento y ahora comprendo por qué el CIE cambió la definición de enfermería. Y es que es importante que entendamos qué es lo que somos, en qué estamos nosotros trabajando. Así que ellos dicen, ellas porque son la mayoría mujeres, dicen que enfermería es una profesión basada en la ciencia. Fíjense qué buen comienzo el que nos da, porque entonces nos define como personas en una profesión de ciencia, que no hacemos solo por hacer, que no hacemos solo porque nos dicen, que no hacemos solo porque así me enseñó mi jefe hace 50 años y yo lo sigo haciendo. No, hacemos las cosas porque hay una ciencia detrás de todo lo que nosotros hacemos. Y eso es importante. Y es algo fuerte realmente que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Enfermería está basada en la ciencia. Todo aquello que nosotros hagamos debe de tener un contexto científico alrededor, una justificación de por qué lo estamos haciendo. Todo en enfermería tiene ciencia. ¿Por qué tenemos el pelo recogido? ¿Por qué no usamos aretes? ¿Por qué poco maquillaje? ¿Por qué las uñas cortas? Y hoy en el contexto de prevención de infecciones, pues es más fuerte aún. Hay una ciencia detrás de eso. Las asegura a ustedes de correr el menor de los riesgos de contagiarse de alguna enfermedad. Tiene ciencia por detrás. Hay estudios que demuestran que las personas que mantienen su pelo recogido tienen menos posibilidad de adquirir alguna infección dentro del hospital versus las personas que están con el pelo suelto. Hay ciencia detrás de eso. No es solo una orden, no es solo parte de una política de uniforme, no, hay una ciencia. Y les estoy hablando de cosas muy básicas, ¿verdad? Hay muchísimas cosas más de las cuales nosotros podemos estar seguras y confiadas del quehacer de enfermería se respalda en una ciencia. Pero lo más importante aún es que todo eso que nosotros hacemos está centrado en la persona. Fíjense qué diferente sería que fuera una profesión basada en personas centrada en la ciencia. Sería distinto, porque entonces lo que nos interesa es el conocimiento, no la persona. Sin embargo, aquí nos dice al revés, basada en la ciencia, pero enfocada en la persona. En realidad a la enfermera lo que le importa es la persona que está delante de nosotros, ¿sí? Y ese delante de nosotros, si usted se para un espejo, hay otra persona ahí, ese delante de nosotros nos incluye a nosotras mismas. Y eso nos incluye que nosotros nos cuidemos tanto como cuidamos al otro, justo como lo dice esta definición. Socialmente justa. Esto me encanta, de verdad, porque en un hospital como en este, en donde hay de todo para todos, pues bueno, hablamos de un tipo de justicia diferente. Pero en un hospital público, en el seguro social, en donde hay escasez, y para quienes trabajan en otros lugares, y no me van a dejar mentir en esta parte, es que nos toca en algunas ocasiones escoger a quién darles qué usar en algunos pacientes. Pero la definición nos habla de que nosotras debemos de ser socialmente justas, ¿sí? Y liderada por valores éticos, es decir, todo aquello que nosotros hagamos debe de estar denominado o liderado por la ética, basado en principios éticos, dedicado a atender al máximo nivel de salud para todos, ¿sí? En la otra definición lo decía de otra manera y por eso me gustaba tanto, pero aquí lo incluye, defender al máximo la salud para todos. No nos dice para un grupo de mujeres, no nos dice para personas privilegiadas, no nos dice solo para niños, nos dice para todos. Y esto es una maravilla en nuestra profesión porque ¿saben qué? Somos una profesión privilegiada que nos permite estar desde el inicio de la vida hasta el final de ella.
Podemos ser la primera cara que ve un ser humano y podemos ser la última. Imagínense ustedes qué profesión tan privilegiada. No hay otra profesión que tenga este privilegio. Pero el cielo define bien, ¿verdad? Y nos invita a todos a hacer acciones de promoción de la salud, es decir, invitar a todos a vivir de manera saludable, a proteger la seguridad y hacer gestión de los sistemas. Y finaliza estableciendo que tenemos un propósito. Es decir, todo lo anterior lo hacemos por una sola razón. Y ese propósito es asegurar la atención colaborativa. Es decir, no podemos hablar solo de enfermería. Tenemos que hablar de lo que enfermería hace en conjunto con otras disciplinas y culturalmente segura, porque estemos en donde estemos, en la etapa de la vida en la que nos corresponda estar, debemos asegurar que nuestra atención va a ser segura, haciendo hincapié en los roles de innovación, investigación, liderazgo y abogacía para transformar los sistemas de salud. O sea, nuestra profesión no es sencilla, es una profesión compleja, llena de responsabilidades. Y cuando nosotros comprendemos eso y entendemos que nuestra profesión está centrada en la persona, entonces podemos recordarnos que enfermería tiene una meta bien importante y es brindar cuidado. ¿Sí? Nos perdemos en la parte administrativa y se nos olvida que nuestra primera razón de ser es cuidar a la persona a la cual tenemos asignada. Asignada. A un lado, ¿sí? Al frente, arriba. Y eso me implica mis compañeros, mis jefes, mis pacientes y a mí misma, ¿sí? La meta de enfermería es brindar cuidado. Pero este brindar cuidado no tiene sentido cuando no comprendemos que nuestra esencia misma es cuidar. Y fíjense que uno cuida de todos y en todo momento. No cuidamos solo cuando estamos de turno. Estamos cuidando a nuestra familia, estamos cuidando en la calle, si hay un incidente atendemos, nos involucramos, porque en sí esa es la esencia de enfermería. Ahora, ¿por qué entonces en una profesión que tiene claramente establecida qué es, para qué es, centrada en qué está, por qué tenemos que hablar de humanización? Y como les decía al inicio, lo que sucede es que nuestra sociedad está cambiando completamente, ¿sí? Cuando uno ya tiene algunos años en la carrera, uno dice, no, es que ya a las patojas no las forman como antes. En mis tiempos, ahí sí nos formaban, ¿verdad? Eso decimos las que ya tenemos algunos años. Pero déjenme recordarles a todas que igual que las nuevas generaciones, igual fuimos nosotros, llegamos patantacas a los hospitales, igualita, ¿verdad? Y los que estaban en el hospital nos terminaron de formar, ¿verdad? Pero nuestra sociedad está cambiando, las generaciones están cambiando, la sociedad en general está teniendo retos de relación y de humanización como tal. La pandemia arrasó con nosotros en muchos sentidos y tuvo esos efectos radicales, ¿sí? Entonces, hablar de humanización pudiera ser una moda. Todo el mundo está hablando de humanización, que sí, que la humanización es una moda. Pero, o podemos hablar la humanización como un reto para enfermería. Fíjense que el reto más grande que ustedes tienen es que las personas escojan al centro médico a venir acá, teniendo la capacidad y los recursos que tienen y habiendo la cantidad de competencias que hay. Entonces, ¿cuál es el reto para ustedes? Decir, yo voy al centro médico porque el personal de enfermería es humano al atendernos. Sí, la tecnología, sí, el moderno, sí, todo lo que quieran, pero en realidad es por la gente. Fíjense que hace unos años mi hijo se enfermó y fuimos a un hospital. Por la urgencia no pudimos moverlo del lugar, se tuvo que quedar ahí. Estuvimos 72 horas en el hospital y en 72 horas yo vi a una enfermera. En 72 horas. Mi hijo estaba canalizado, tenía una bomba de infusión, yo lo cambié, yo lo bañé, o sea, yo hice todo lo que había que hacer. Yo soy mamá, soy enfermera, sabía cómo hacerlo, pero ¿y si no? Y yo dije, jamás en la vida vuelvo a ir a un hospital en donde no hay una atención de primera mano, como en ese caso. Contrario a venir a un hospital de este tipo, ¿verdad? Entonces, es un reto para ustedes realmente que los escojan y que los escojan sobre todo por la humanización.
Y sobre todo, la humanización debe de ser cultura, debe de ser parte de todo el hospital y no lo debe de hacer solo enfermería. La humanización inicia desde la puerta con el agente de la policía, que él cumple sus funciones y está ligado a esas funciones, ¿verdad? Pero que también es responsabilidad nuestra irle enseñando cómo es esa cultura de humanización, de sensibilización, que nosotras mismas podemos irles demostrando. Recuérdense que tratar humanamente a nuestros pacientes es la columna vertebral para enfermería, es lo que nos sostiene, es lo que nos debe de hacer diferentes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando una enfermera falla, ¿verdad? Porque hay enfermeras que fallan, somos seres humanos, ¿verdad? Pues ahora que está tan de moda que lo graben a uno y que uno no puede hacer nada porque no sabe en qué momento termina uno mal parado en un TikTok. Pues bueno, ¿qué es lo que dicen, verdad? Una enfermera se equivocó. ¿Qué es lo que dicen? Todas las enfermeras, todas son bravas, todas no les gusta atender, todas no son humanas, todas no tienen, ¿sí o no? ¿Verdad? Y nos sentimos pasadas a traer. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos tanto nuestro quehacer y nuestro actuar todo el tiempo, porque es lo que nos sostiene. Tratar humanamente a los pacientes es lo que nos sostiene. Como hablábamos anteriormente, entonces humanizar debe de ser una cultura y una cultura que se debe de vivir entre ustedes y con los otros, ¿sí? Que entre las enfermeras esa cultura de humanización se sienta en el trato entre ustedes mismas, con sus colegas, con sus jefes, con otros gremios, ¿verdad? Para que en realidad se vea la diferencia, ¿verdad? Justo hablábamos con las jefas allá que los doctores están sorprendidos de ver el salón lleno. ¿Verdad? Yo digo, con enfermería es distinto, ¿verdad? A mí, cuando yo hago eventos con enfermería, mi mayor temor es que lleguen más de las que he invitado, ¿verdad? No que me falten. Y eso es parte de cultura de responsabilidad, de interés. Es un estilo de vida, es que así tenemos que vivir siempre, aquí en el ICS, en el Ministerio de la Defensa, en cualquier lugar. Usted no puede ser blanca aquí y negra allá. ¿Verdad? O sea, tiene que ser lo que es en todos lados. No me refiero al color, oigan, por favor, porque si no, tiene que ser constante y tiene que ser continua, ¿verdad? Donde usted esté, usted es la persona que es. Mantiene una cultura de humanización, mantiene una cultura de respeto y de tolerancia, ¿sí? Y esto es importante. Miren, la humanización no es del otro, porque entonces yo digo, es que yo sí soy humana, pero a los del otro turno les corresponde seguirlo haciendo. Al jefe le corresponde hacerlo. Ah, y la jefe dice, es que no es mi responsabilidad, es de la supervisora. Y la supervisora dice, es que no es mi responsabilidad, es del director. Y el director dice, no es que no es mío, es de la junta directiva. Y así empezamos a pensar que la humanización o la responsabilidad de tratar humanos a todos es del otro y en realidad no es así. La humanización no es una política, no es que le dé por escrito a usted, diga buenos días, salude, párese recta, venga bien uniformada. No, eso debe de estar dentro de su ser. La humanización debe de estar y todo el tiempo. Ay, se fue muy rápido. Espérenme. Ahí está. La humanización no es un eje político tampoco, ¿verdad? Sino que la humanización la representan cada uno de ustedes. Y otra vez, y de manera insistente, debemos de empezar a tratar humanamente, incluyéndonos a nosotros mismos. Empezar por eso, por comer bien, por dormir bien cuando se pueda, ¿verdad? Por organizarnos de tal manera que podamos descansar y tener una vida equilibrada, ir a la iglesia, hacer ejercicio, estudiar, hacer cosas, porque eso significa tratarnos humanamente a nosotros mismos. Recuérdense que uno no puede dar lo que uno no es, entonces, o lo que uno no tiene. Así que esa humanización debe de empezar por nosotros mismos. La humanización empieza por mí misma y no quiere decir que me desentienda del otro. No, todo lo contrario. Porque fíjense que más adelante hay una diapositiva que dice eso. Cuidar al otro va a significar en algunas ocasiones que nos descuidemos a nosotros mismos. Pero cuando yo soy responsable y estoy consciente de esta manera de humanizar, también me cuido a mí mismo, ¿sí? Vamos a definir la humanización como un proceso que centra la atención sanitaria en el paciente. Todo lo que pasa va centrado en el paciente. El protagonista es el paciente.
No las instalaciones, no la tecnología, no, es el paciente lo que nos debe de interesar, ¿sí? Y eso nos hace ser diferentes. Y vamos a atender al paciente como un ser humano completo y no solamente como la enfermedad, no solamente como el diabético, como el fracturado, como el del apéndice, no, la integralidad del paciente. Y yo estoy segura que ustedes han visto pacientes aquí que vienen a repetición, ¿verdad? Que son pacientes frecuentes del hospital y que en muchos de los casos no tienen nada, solamente necesitan atención, ¿sí? Y no la buscan en los médicos, la buscan en ustedes. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y por eso hablamos de la humanización centrada en el paciente. Aquí tenemos dos personas que fueron altamente humanos y reconocieron en el otro, ¿verdad? Condiciones distintas que no los alejaron, ¿verdad? La Madre Teresa, ella tenía esta clásica frase que decía, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz, ¿sí? Y para lograr hacer eso, nosotros tenemos que estar bien, porque fíjense ustedes, si usted no ha comido, ¿qué le pasa? Está brava, tiene sueño, ¿verdad? Y entonces va a atender mal al paciente. Si usted no ha dormido, ¿qué le pasa? Otra vez está brava, ¿verdad? Súmele, no ha comido y no ha dormido. Imagínese eso, ¿verdad? No es una buena combinación. Entonces, es importante que la humanización, que ver al otro como ser humano, empiece por nosotros mismos. Sí, porque eso va a ayudar a hacer a los otros que estén mejor. Tratar humanamente a las personas significa reconocer a la persona que tenemos delante como una persona integral, que tiene emociones, que tiene problemas socialmente, que tiene creencias, que trae una cultura diferente, ¿sí? Hace poco hablábamos con un grupo de estudiantes justamente de estos retos culturales, ¿verdad? Donde tenemos sociedad, en nuestra sociedad, culturas en las que los hijos nacen y hay que darles en una bolsita la placenta para que la persona se la lleve. Y uno puede decir así como, ¿qué van a hacer con la placenta? Es parte de su cultura y eso es respeto y eso es humanización. Sí, porque estoy respetando lo que en el lugar en donde yo estoy están haciendo. Reconozco todas esas cosas en los pacientes y los trato de una manera completamente diferente. Vuelvo a hacer énfasis, la meta de enfermería es brindar cuidado. Pero para cuidar algo es lo que nosotros cuidamos nos tiene que interesar. Y ese interés se debe de reflejar en conocer a nuestros pacientes, conocerás su nombre, qué necesidad tiene, qué carencias tienes, qué falencias tiene, ¿verdad? Interesarnos verdaderamente en las personas. Y como les decía, paradójicamente a veces eso va a implicar que interesarse en los otros signifique desinteresarse en nosotros, pero es un reto de verdad tratarnos a nosotros mismos también humanamente. El cuidado se va a centrar siempre en la persona y en lo que pase a su alrededor, ¿sí? Recuérdense que todas las enfermeras fuimos formadas para cuidar. Nosotras no fuimos formadas para curar, ¿sí? Eso es parte de la formación médica. Lo nuestro es el cuidado. Obviamente, en el cuidado está implícito el curar, porque cuando nosotros cuidamos, nos esmeramos, nos atendemos, los pacientes se recuperan y por ende se van a curar. Pero nuestra fase central de nuestra formación es el cuidado, ¿sí? Sin olvidar nuestras tareas fundamentales como enfermeras, ¿verdad? Que lo hablábamos al inicio. Esto estén donde ustedes estén, siempre vamos a hacer eso. Promover la salud, ¿verdad? Siempre estamos con los demás. ¿Ya te lavaste las manos? ¿Verdad? Que si la tapadera para arriba. Eso no son cosas de locura, sino que a todas nos pasan en las casas esas cosas, ¿verdad? Y nos volvemos cuidadores porque estamos atentos de promover la salud y de tener acciones de prevenir la enfermedad. Obviamente no vamos a evitar que todas las personas se enfermen y nos van a llegar al hospital. Y entonces vamos a estar ahí atentas a apoyarlas a restaurar la salud. Pero la parte más importante, y está en esta función, es aliviar el sufrimiento. Porque muchas veces no vamos a lograr hacer y convencer a las personas a que quieran vivir saludables. No vamos a evitar que se enfermen y no vamos a lograr restaurarle su salud. Pero ¿saben qué siempre vamos a poder hacer? Aliviar
el sufrimiento. Y no hablo solamente del sufrimiento físico, hablo del sufrimiento emocional, del sufrimiento espiritual, de saber estar presentes con las personas. Cuando un familiar fallece o cuando alguien fallece y uno no tiene palabras para decirle a las personas cómo consolarlas. Pero el hecho de que usted esté ahí, presente, acompañando, eso puede más que cualquier palabra. Y una función importante para enfermería entonces es aliviar el sufrimiento. Porque, como bien dice aquí esta autora, para curar hay que conocer la enfermedad. Y yo sé que ustedes conocen mucho de la enfermedad, pero en realidad en enfermería lo que nosotros hacemos fundamentalmente es cuidar y para cuidar hay que conocer a la persona, ¿sí? El médico se encargará de la patología y de conocer todo lo que sucede con él. Nosotras nos encargaremos de conocer a nuestros pacientes. Y eso es importante porque con esos principios nosotros podemos entonces vencer todos estos obstáculos que la deshumanización cada vez y cada vez más sale. Nos estamos cosificando. Es increíble ver que la gente grave, personas peleándose, en un accidente, en un conflicto, que la gente se acerque, se para, grave, haga lives, monetice con los lives, pero no se pare a ayudar. ¿No les parece a ustedes eso sorprendente? ¿No les fractura a ustedes eso de pensar, si un día algo me va a pasar y lo primero que voy a hacer es aparecer en un TikTok? ¿Sí? Porque nos estamos cosificando, nos estamos viendo solo como un producto. Se nos está olvidando que somos seres humanos. ¿Sí? Bueno, se nos está perdiendo el interés por las demás personas. Me interesa llegar a un lugar y por eso puedo pasarle el carro encima al que sea. Y si no, vean el caso del muchacho motorista, colega además nuestro, ¿verdad? Bueno, ese distanciamiento afectivo, ¿verdad? Porque entre que la sociedad está cambiando y nos dice hay que poner límites, yo exijo mi respeto, a mí no me puedes hablar de esa manera, eso nos produce distanciamiento afectivo. Y todo esto nos va a llevar y nos envuelve en esta cultura de deshumanizarnos, ¿sí? Y son cosas que vemos todos los días, no lo vemos de vez en cuando, lo vemos todos los días. Ahora, ¿cuál es la estrategia como profesionales de la salud que nosotros tenemos que usar e implementar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, pero sobre todo en nuestra vida profesional? Bueno, vamos a hablar del ABC de la humanización. Aquí hay 3 cositas básicas para que ustedes puedan mejorar y ustedes puedan aportar más en este proceso de la humanización. Fíjense pues, el ABC está integrado por 3 cosas. Actitud, buenas prácticas y conocimiento, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera, hablemos de actitud. Fíjense ustedes que la actitud es un reto para todos, ¿verdad? Porque uno no siempre amanece de buen humor. La actitud de estas 3, entre la actitud, las buenas prácticas y el conocimiento, la actitud es la más difícil de trabajar porque depende al 100% del ser humano, al 100% de la voluntad del ser humano. Así en un sueño profundo, Dios le hable, le susurre al oído y le diga, hija, ya no seas peleonera. Si usted quiere seguir peleando, usted va a seguir peleando, porque es su voluntad. La actitud no es otra cosa sino la respuesta que yo le doy al entorno en el cual yo estoy ubicada, ¿sí? Es una respuesta. Fíjense pues, es una respuesta. Para tener una respuesta yo necesito un estímulo y ese estímulo me lo da el medio ambiente. Vean cómo se comporta la actitud. El desarrollo de la actitud tiene 3 componentes. La actitud empieza por un pensamiento, por algo que se me mete aquí en la cabeza y yo estoy pensando, ahí empieza mi actitud. Luego, después del pensamiento, el pensamiento hace que se me forme una emoción. Y esa emoción va a tener como una respuesta fisiológica, que es lo que las demás personas están viendo. ¿Sí? Entonces yo miro a una persona que está sudando, que está temblando, que, bueno, puede ser que esté convulsionando, pero hablando de actitud, ¿verdad? Y uno dice, esa es la respuesta que yo le estoy viendo, ¿verdad? Pero ¿qué está pensando? ¿Por qué se puso así? Y para que ustedes lo comprendan bien, yo quiero contarles una historia, esta me pasó a mí hace muchos años.
Y se los voy a contar porque por eso es que yo lo tengo tan claro. Fíjense que hace unos años yo tuve un novio. Fuimos 12 años novios, 12 años. Y yo dije, con este me quedo. Que si no, no me quedé con él. Y entonces el muy ingrato, cuando terminamos, me regaló un disco de Juan Gabriel. Fíjate. Y entonces yo me subí a mi carro y me subí al carro, encendía el carro y empezaba. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Así me cantaba y repetía y repetía y repetía la canción. Yo llegaba a mi casa, al trabajo, perdón, y llegaba con los ojos de este tamaño. Me limpiaba las lágrimas, me maquillaba, empezaba a trabajar, pasaba todo el día trabajando triste, cabizbaja, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué nadie se fija en mí? De verdad, Juan Gabriel tiene razón, nadie nació para mí, ¿verdad? Y entonces, después yo entendí, ¿quién en su sano juicio sale con la llorona? O sea, nadie, ¿verdad? Nadie quiere andar con la llorona. Ningún hombre en su sano juicio haría eso. Bueno, regresaba al carro, me subía y otra vez Juan Gabriel, con su canción me arrullaba y otra vez lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que me cansé de llorar, me deshidraté de llorar. Yo conocí la deshidratación por llanto de verdad y ya no me salían lágrimas y yo dije, no más llanto. Así dramático como se lo pueden imaginar, saqué el CD del carro, abrí la ventana, tiré el CD y no volví a escuchar a Juan Gabriel. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué oigo? Empecé a escuchar música en inglés. Como no entendía nada, no sentía nada, ¿verdad? Pero ese no era el chiste, ¿verdad? Yo tenía que empezar a llenar mi mente de otros pensamientos. Entonces, yo soy católica, pero me encanta, de verdad, me encanta escuchar alabanzas, me encanta escuchar prédicas. Y entonces me subí al carro, alabanza, prédica. Y entonces yo me subí al carro y todos los días había alguien que me decía, pero mija, ¿por qué estás triste? Si tú eres la niña de mis ojos. ¿Por qué estás triste si yo soy tu pastor? Si lo único que necesitas es mi amor. Aquí en mi mano te tengo sostenida. ¿Por qué estás triste? Y así todos los días. ¿Y saben qué? La tristeza se acabó. Y empecé a reírme y empecé a llenarme de gozo. Y la gente quería estar conmigo. Así era la fila de hombres, ¿no? No, mentira. Pero sí, las personas querían estar conmigo porque entonces yo ya tenía algo diferente que darles. Y entonces entendí todo este componente de la actitud. Fíjense pues, un pensamiento que se siembra en mi mente me genera una emoción. Y la emoción me va a dar una respuesta fisiológica y es lo que ustedes van a ver. ¿Sí? Cuando ustedes vean a alguien mal, llorando, enojado, con los brazos cruzados, o que usted le está hablando y le reta, la primera pregunta es, ¿en qué estás pensando? Eso, cuando ustedes estén mal, vuélvanse conscientes, porque cuando uno se vuelve consciente de este proceso, en realidad es eso. ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy enojada? ¿Verdad? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy tan inconforme haciendo lo que hago? ¿Qué pensamiento hay? Y entonces ustedes empiecen a evaluar qué oyeron, qué vieron, qué escucharon, qué les dijeron, qué se están diciendo a ustedes mismas. Y eso nos pasa a las mujeres, ¿verdad? Nos paramos frente al espejo, nos paramos y nos vemos y no vemos a una mujer 90, 60, 90, ni musculosa, ni nada, ¿verdad? Yo a veces le hago así a mi hijo y mi hijo me hace así mi gordito de aquí, ¿verdad? Yo le digo, mi hijo, hoy fui al gimnasio, ya sé cómo hacer que ese gordito no se mueva. ¿Cómo? Me dice, sí, mira, le digo, y ya no se mueve. Pero nos pasa a las mujeres y entonces, ¿qué pasa? Hay un pensamiento de, no soy lo que otros quieren ver, ¿sí? Y nos vestimos de manera diferente y caminamos cabizbajas o empezamos a comer más o hacemos cosas en contra de nuestro cuerpo, pero es mi pensamiento. ¿Qué estoy oyendo? Estoy con la compañera que me dice, ¿para qué vas a la jornada si ahí solo eso es a la fuerza, es aburrido, no vas a aprender nada, no vayas. ¿Para qué le haces caso a la jefa si esa jefa de verdad no sabe nada? No lo hagas. Deja los turnos vacíos, vámonos de vacaciones, no pasa nada. Y si te despiden, te dan todo tu tiempo. ¿Verdad?
¿verdad? Y entonces, ¿con quién se están juntando? Porque lo que ustedes están oyendo es lo que ustedes están actuando. Y saben que este principio es muy bonito porque entonces uno se vuelve consciente de qué le dice a las demás personas, qué le dice a sus compañeros, qué le dice uno a sus hijos. Es que miren, es tan impactante esto. Yo lo veo con mi hijo, de verdad, tengo un hijo de 12 años, que todas las mañanas es apúrate, apúrate, apúrate. Y entonces yo miraba que mi hijo, cada vez que yo le decía apúrate, él era así como, mami, me estoy apurando, estoy corriendo. Mi hijo, apúrate, por favor. Y entonces dejé de decirle apúrate, sino que le decías, mi hijo, sos el más veloz en las mañanas, eso me gusta, ¿verdad que soy rápido, mami? Y entonces ya corría para hacer las cosas. Entonces, ojo con esto, mis palabras son de poder para mí y para los otros. Y sobre todo porque forma nuestra actitud, ¿sí? Siempre que usted tenga problemas con su actitud, pregúntense, ¿en qué estoy pensando? De un paso atrás y diga, ¿qué me cambió? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Cuando usted esté frente a un paciente y lo vea en crisis, ¿en qué está pensando? Es que hoy vino el doctor y me dijo que tengo 2 meses de vida. No, si el único que tiene ese conocimiento es Dios. Llénelo de esperanza, cámbiele su pensamiento y ¿sabe qué? Va a tener una actitud distinta, humana, que eso es al final lo que nosotros necesitamos tener. Entonces, la primera herramienta es la actitud. A ver, todos levanten su mano aquí, ¿sí? Y todas juntas digamos actitud. A ver, más fuerte. Actitud, a ver, más fuerte. Actitud. Muy bien. Cuando usted vea a alguien flaquear en su equipo, sáquele el dedo. Este dedo. Este dedo. Sí, por favor. Tómame foto de que estoy sacando este dedo, que si no, después va a ser otro dedo y tendremos problemas, ¿verdad? Entonces, recuérdense a ustedes mismos. Actitud, ¿sí? Actitud. Lo siguiente que necesita, bueno, porque la actitud en términos generales es querer hacer las cosas bien, con calidad humana. Bueno, la segunda es que necesitamos buenas prácticas, es decir, hacer bien las cosas. Eso empieza teniendo una buena actitud, ¿verdad? Cuando uno tiene una buena actitud, hace las cosas bien, ¿sí? Las hace de manera agradable, las hace de manera humana, las hace de manera confortable y no así como pásame un riñoncito y ¡fua! Se lo tira. No, camínale a los pasos, aquí está. ¿Necesitas algo más? Un masaje en los pies. A ver, te doy el masaje. Actitud, pero buenas prácticas porque las buenas prácticas nos hacen a nosotros demostrar la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la segunda herramienta es que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Y para eso necesitamos educarnos, formarnos, practicar. Si ustedes necesitan apoyo para mejorar sus prácticas, en servicios quirúrgicos tenemos un staff completo que los pueden ayudar a mejorar sus prácticas diarias. Todos nuestros especialistas de productos están preparados para apoyarles en el uso correcto de todas las tecnologías que el hospital tiene. Las buenas prácticas hablan de usted, son su sello personal. Y entonces uno mira una canalización así perfectamente cortada, rotulada, uno dice, es que eso lo hizo señor Juanita, ¿verdad? Y una ve todo un mamarracho, todo así, ya sabes quién hizo eso, ¿sí o no? Las buenas prácticas son el sello personal de su trabajo, es su marca personal, ¿sí? Y yo siempre le digo a mi equipo, la recompensa de hacer un buen trabajo es que le den a uno más trabajo, ¿sí? Esa es la recompensa. Entonces, las buenas prácticas les van a dar a ustedes muchas oportunidades. Entonces, vamos a ver. Tenemos actitud y buenas prácticas. A ver, todos con sus dedos. Actitud y buenas prácticas. Excelente. Y como tercero, tenemos el conocimiento. Necesitamos tener conocimiento, porque el conocimiento me da a mí la certeza de lo que yo estoy haciendo. Tener conocimiento, dice una frase ahí muy conocida, dice, tener conocimiento es tener poder. Aquel que conoce puede hacer las cosas, puede hacerlas mejor,
puede impactar en la vida de los demás. Por eso el conocimiento es necesario. Fíjense esto que le pasó a alguien, por ahí esto sí no me pasó a mí, pero fíjense ustedes, hace un tiempo, para que ustedes vean cómo es importante tener conocimiento y tener conocimiento correcto y utilizarlo en el momento oportuno. Fíjense que estaba una monjita en la calle y entonces pasó un cristianito por ahí, se paró y le dijo, ¿a dónde va? Necesito ir a la estación, súbase, le dijo. Y se subió. Cuando ella se subió y puso su maleta para atrás, se le abrió el hábito, se le vio la piernona. Y pues el pobre hombre, de verdad, ¿qué hacía? Cholajazo, ¿verdad? Después más adelante, así como quien no quiere la palanca y ¡fua! La mano en la pierna. La monjita se le queda viendo y le dice, hermano, acuérdese del Salmo 161. Perdón, hermana, disculpe, la carne es débil. Perdone, le dice. Siguieron el camino y no sé qué, en una curva, agarra ¿cómo se llama? El timón y ¡fa! La mano en la pierna otra vez. Y la monjita seriamente le voltea a ver y le dice, hermano, acuérdese del Salmo 161. Hermana, perdóneme, no va a volver a pasar. Llegaron a la estación y la hermanita se bajó. El cristiano fue, corrió bajo al baúl, sacó su Biblia, buscó el Salmo 161. ¿Saben qué decía el Salmo 161? Decía, avanza, no te detengas, que alcanzarás la gloria. Fíjense ustedes. Eso decía el Salmo 161. A ver, si él hubiera tenido el conocimiento, ¿el destino hubiera sido el mismo? No. Si él hubiera tenido el conocimiento y lo hubiera usado oportunamente, ¿hubiera sido el mismo final? No, ¿verdad? Gloria se llamaba la hermana, entonces, pues bueno, la hubiera alcanzado. Entonces, fíjense, tener conocimiento es importante, porque cuando yo tengo conocimiento, actúo de manera precisa y de manera oportuna. Fíjense bien, necesito tener conocimiento de calidad. A ver, ¿cuántos son los salmos que aparecen en la Biblia? Muy bien, excelente. 150. No vaya a venir nadie mañana tatuada aquí con el Salmo 161. Avanza, no te detengas. No existe. Necesitamos tener conocimiento de calidad. Este era un chiste, ¿verdad? Entonces, pero necesito tener conocimiento. Necesito el conocimiento. Pero más aún, necesito utilizarlo en el momento correcto. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, fíjense ustedes. Cuando yo uno una buena actitud con una buena práctica y le sumo buen conocimiento y conocimiento de calidad, yo puedo entonces enfrentar a la deshumanización. Porque la actitud, tener una buena actitud me permite estar frente al otro y comprender al otro. Trabajar bien y con buena actitud me permite a mí tener equilibrio. Y tener conocimiento me permite a mí saber por qué estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces no lo hago enojada, lo hago bien, porque tengo el conocimiento, sé que es algo que no puede esperar, lo tengo que hacer en ese momento, ¿sí? ¿Qué necesitamos como profesionales de la salud? Un equilibrio y engranar nuestra actitud, nuestras buenas prácticas y nuestro conocimiento. Porque fíjense que hemos visto ahora gente que sabe hacer las cosas, tiene buena actitud, pero pregúntale por qué está haciendo las cosas, no tiene la más mínima de las ideas. ¿Sí? Vamos a tener errores con ellos. Hemos visto personas que se lo saben todo, pero miren, de memoria saben hasta en qué libro, en qué edición, de qué color es el libro, en dónde está puesto en la biblioteca. Póngalo a hacer algo y no sabe hacer nada. ¿Sí? Y tenemos gente que tiene conocimiento y sabe hacer las cosas, pero todo el tiempo está peleando. En el turno que lo pongan es conflictivo. ¿Sí? ¿Han conocido gente así? Sí. Bueno, necesitamos equilibrar nuestra actitud con nuestro quehacer y nuestra cantidad de conocimiento. Un equilibrio que nos permita trabajar humanamente. El ABC de enfermería nos permite tratar dignamente a las personas, porque cuando yo tengo una buena actitud, hago bien mi trabajo y conozco por qué estoy haciendo cada una de esas cosas, le recupero la dignidad al paciente y las hago efectivamente, oportunamente y conscientemente, ¿verdad?
La humanización, en conclusión, entonces, es un esfuerzo consciente. Esto yo quiero que ustedes lo tengan. Es consciente. La actitud, mejorar, cambiar mi actitud, es un proceso consciente que sucede y que debe de estar en nuestro pensamiento todo el tiempo. La humanización igual, es un esfuerzo consciente de todo el equipo de salud. No solo depende de la enfermería, no solo de las jefas, no solo de los médicos, es de todos que esto realmente sea. Porque puede ser todo muy bonito el proceso, pero hay una cosita que pase y hace que digan, todos en el centro médico son X y X y X, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para asegurar que la tecnología y la ciencia esté siempre al servicio del cuidado genuinamente humano. Vean qué papel tan importante tiene la enfermera, porque la enfermera se vuelve un puente que une la tecnología con el humano, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios porque la inteligencia artificial va rápida, va veloz, va de verdad a 1000 por hora, pero hay una parte interesante. Seguramente va a sustituir algunas profesiones. La enfermería no la va a sustituir, siempre y cuando nosotros actuemos de manera humana, ¿sí? Y consciente. Porque al final la tecnología, la inteligencia artificial nos va a dar todo ese conocimiento, nos va a ayudar a mejorar las buenas prácticas, pero el toque humano solo lo pueden dar ustedes. Y eso es en realidad lo que nosotros debemos llegar a alcanzar como entidad. La humanización entonces es la diferencia entre tratar a un cuerpo y cuidar una vida. Y nosotros lo que pretendemos es que ustedes cuiden vidas, salvan vidas, impacten vidas, cambien vidas todo el tiempo. Muchísimas gracias. Esto era lo que yo tenía preparado para ustedes.